Mundos opuestos, un camino hacia la paz. Para nadie es un secreto que el departamento del Huila ha sido gravemente golpeada por grupos al margen de la ley. Este departamento, junto con Tolima, fue uno de los principales escenarios de la época de la violencia, año 1946-1953. Allí operaron guerrillas liberales y comunistas, así como bandas delincuenciales de origen conservador que se disputaron el espacio con liberales y comunistas. En el Huila, con la presencia histórica de las FARC desde los años 70, Acevedo, Algeciras, Baraya, Colombia, Obo, Isnos y Telló fueron municipios tomados por grupos guerrilleros de los frentes 61, 64 y 66 que llegaron a reforzar las estructuras armadas creadas con anterioridad. Posteriormente entraron en el escenario las columnas móviles José Lozada, Teófilo Forero y Héroes de Marquetalia, creando zozobra y sembrando una de las guerras que más ha golpeado a los huilenses. Sobre el año 2000, cuando la guerra estaba en pleno furor, un rincón del Huila fue gravemente golpeado y en este momento se sigue recuperando de las heridas que dejó la violencia. Es Vega Larga, zona rural de Neiva, una población de escasos 7.000 habitantes, quienes en la época de la guerra vieron cómo las FARC con atentados de carrobombas destrozaron calles completas, arrasando con viviendas y dejando muertos por todas partes. Hoy el semblante es desolador, un corregimiento en busca de paz. Un tema bien importante en Vega Larga, y es que uno habla con los niños y los niños ya no tienen ese miedo y ese temor a los cilindros, ya no tienen miedo a los ataques, ya viven una realidad muy distinta a la que tuvieron que vivir hace muchos años. Si uno ve un cambio en realidad en la gente, en la actitud, en la misma dinámica comercial, en la dinámica, el crecimiento económico que se ve en este sector de oriente de la ciudad. Luz Estela Torres tiene 60 años de edad, con mirada triste y con su voz entrecortada, recuerda cómo llegó a ser víctima de la violencia y de los vejámenes de la guerrilla al salir con su esposo, sus hijos, sus perros y con lo poco que pudieron sacar montañas afuera en Balsillas, Caquetá. Y esa gente me hizo un mal, quitarme a mí las cositas de allá, el ranchito que yo tenía, la siembra, nos amenazaron, mi marido lo sacaron amenazado, nos tocó venirnos con la pura ropa y en la calle nos tocó dormir 6 días, papito. ¿A usted, a su esposa y a sus hijos? Sí, a mi hijo y a mi esposo y yo y los perritos. Tengo 4 perritos. El 26 de septiembre del año 2016, los colombianos sintieron un alivio, pues es la fecha en la que se firman los acuerdos de paz con las FARC. Aún con este proceso, en el Huila solo 520 combatientes se vincularon con este proceso con el fin de cambiar el rumbo de sus vidas. En la selva quedaron las masacres, torturas, los asesinatos y todos los demás delitos y se reincorporaron en una sociedad en sus hogares con un corazón al parecer arrepentido por lo mencionado anteriormente. Ya les hacía mandados a ellos y todo eso y pues me crecí, me levanté pues en medio de ellos. 35 años más o menos pues mirando la violencia, lo que estaba pasando y lo que pasó en todo ese tiempo. Yo más que mantuve fue aquí en la zona de Algeciras, Algeciras, Campo Alegre, Gigante y Rivera. Llegué a las FARC, estaba muy joven, donde vivía obviamente pues incursionaba obviamente las FARC, pasaban muchas escuadras, pasaban muchos comandantes y de esta manera obviamente pues en el sector rural, en el sector del campo pues se fue dando como esa oportunidad. Estas personas aseguran que la reincorporación ha sido una de las mejores decisiones que han tomado en sus vidas. Sienten además un alivio al sentir que ahora son personas nuevas, pero también sienten el rechazo y la poca aceptación por una sociedad que aún no los perdona. Soy un forjador de paz y lo que busco es con los demás compañeros que hay, porque hay más compañeros que están en otros proyectos productivos, es sacar adelante esos proyectos productivos con la ayuda de la institucionalidad. Y es que su situación es complicada. Si de ser juzgados, rechazados, señalados y discriminados se trata, ¿qué tan difícil es aceptarlos y convivir con esos guerrilleros en un departamento que ha sido tan golpeado por las FARC?
Yo creo que es mejor tener estas personas en la vida civil, trabajando, buscando oportunidades laborales, estudiando, haciendo el bien y no secuestrando, matando, haciendo secuestros. Son muchas las heridas que aún están sin sanar. En sus mentes los huilenses recuerdan esos atentados, desplazamientos forzados y difícilmente logran pensar en el perdón. ¿Y usted le daría una segunda oportunidad a un exguerrillero? No. Indudablemente, claro. Claro, como seres humanos cometemos errores y los errores son para resarcir. El malo es malo y no es hacer malo sino muriéndose. Mientras que hay otros que incluso piensan sus respuestas antes de responder. Es complicado. Pues la verdad lo pensaría, pero pues creo que todos merecemos segunda oportunidades. Pues no sé, es como pregunta para pensarlo hartas veces, ¿no? Depende. Murmurar, señalar y juzgar es habitual en cada ser humano, mientras que perdonar suele ser un proceso que puede tardar determinado tiempo. Para esas personas salir de la selva y dejar la guerra no fue fácil. Muchas veces pensaron en no dar ese paso y continuar en la milicia, pero las ganas de superarse, salir adelante en el seno de sus hogares, al lado de sus madres, padres, hermanos, esposas, esposos e hijos, fue lo que realmente los impulsó a dejar las armas. Todo lo que se vivía era zozobra, entonces tener lejos los hijos, la familia y no estar siempre cerca de ellos pues era bastante complicado. Y lo otro pues que en el conflicto, sea como sea, igual se teme por la vida y lo más importante pues era tratar obviamente de subsistir en este conflicto. Con los beneficios que quedaron fijados en el acuerdo de paz, muchos han sobrevivido, mientras otros han salido a las calles en busca de una oportunidad laboral, unos corriendo con suerte, mientras que otros corriendo con la desgracia de ver cerrar varias puertas en sus caras, empresas que no serían capaces de tener como empleado a un exparamilitar. Pues estamos ayudando para el tema de empleabilidad, para el tema de sensibilización para estas personas y de apoyo, por supuesto, a unidades productivas, que aquí requerimos el concurso del gobierno nacional, en donde se hace necesario también, dándole cumplimiento a los acuerdos, pues que ellos tengan también apoyos para sacar adelante sus proyectos productivos. Hemos tenido casos exitosos, pero también hemos tenido casos donde cuando la persona dice yo soy del proceso de reintegración, yo soy del proceso de reincorporación, pues el empresario, la entidad, más bien se quedan quietos y nos toca entrar nosotros ahí a contarles que ellos hacen parte de un programa que tiene acompañamiento de una agencia presidencial también, que podemos, que es muy importante dar la oportunidad. Ante esto y con el propósito de volver a estas personas seres productivos, el gobierno nacional ha venido brindando proyectos productivos y plan semilla a esos hombres y mujeres que dejaron las armas para apostarle a la paz de la región, solo a los que se reincorporaron durante este proceso. Trabajamos diferentes áreas con ellos, su formación académica, su formación para el trabajo, temas de bancarización, temas de salud, proyectos productivos, también empleabilidad. También estamos innovando un poco y llegando al tema también de vivienda. La agencia también trabaja temas comunitarios, estamos convencidos que también tenemos que hacer un trabajo de prevención al reclutamiento, de trabajo con las comunidades, teniendo en cuenta que son ellas quienes reciben a la población excombatiente y es con ellas con las que hay que también trabajar. Vámonos para la despensa agrícola del Huila, Algeciras, un territorio marcado por la guerra que en su momento lideró la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. A 15 minutos del área urbana se ubica la finca Huevos por la Paz de la asociación Asopropaz, liderada por excombatientes de las FARC. Él es Esder Pineda, campesino y un exguerrillero, tiene 48 años de edad. Estando en las filas guerrilleras, fue capturado por el delito de rebelión, pagó una condena de 8 años, alejado de su esposa y de sus hijos. Narra cómo fueron esos 35 años estando de frente, contribuyendo a la violencia en el Huila. El programa es denominado Gallina Feliz. La gallina criolla no es una gallina que pone todos los días, es decir, en gallina criolla, en 1000 gallinas, es decir, cuando están poniendo todo se puede contar más o menos con unos 700 huevos, porque la gallina, esta no es una gallina comercial, es más o menos 450, 500 huevos, cuando menos pone, pero de todas maneras se estaban sosteniendo más o menos en 600 huevos, porque siempre hay huevo que se alcanza a partir, se alcanza tan... Pero pues desde ayer la producción bajó. Para mí significa algo muy bonito porque yo soy campesino, mi papá, mi mamá, ellos tenían gallinas, tenían agricultura y todo, y esto es lo que me recuerda a mi infancia.
Pasó 5 años en el proceso de reincorporación. Era obvio que ya no quería estar más en el monte. En ese momento está rodeado por gallinas en este enorme galpón. Uno de los socios de la asociación Asopropaz recibieron ayudas internacionales de las Naciones Unidas. Con $18 en mano compraron más de 1000 gallinas que producen cerca de 700 huevos diarios. Las denominan gallinas felices que producen huevos para la paz. Si el gobierno en lo que se comprometió nos ayuda en sacar los proyectos adelante, nosotros los vamos a luchar. Elder y el resto de los socios de este proyecto avícola esperan llegar a tener 30.000 gallinas que les ayuden a salir adelante y generar empleo en el municipio. Otro caso de superación es el de John Rincón, un joven excombatiente que en el medio de las adversidades vividas en la selva vio muchos sucesos, actos de delincuencia, terrorismo y asesinatos. Todo esto y el anhelo de volver a su casa con su esposa y sus hijos le dieron fuerzas suficientes para renunciar a la violencia. Durante el tiempo del conflicto dentro de las FARC, la parte organizativa, la parte organizacional, tema logístico, eso fue mi desempeño gran parte como milicia bolivariana. John lidera su propia fundación donde trabaja con niños y niñas de su municipio. Nuestra fundación se llama Fundación Social Paz Esperanza. Estoy rodeado de un grupo de jóvenes muy comprometidos con el tema social, con el tema de la paz, y no queremos que se quede en el discurso, sino que la paz es un compromiso de todos. Desde que se firmaron los acuerdos de paz con las FARC, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en el Huila han venido trabajando con esos excombatientes. Hemos tenido muchas historias exitosas, hemos tenido un proceso que va avanzando de acuerdo a lo que fue acordado en La Habana, un proceso donde el departamento del Huila, si bien no tenía los espacios territoriales de capacitación o lo que anteriormente se conocía como las zonas veredales, que era un espacio transitorio para que las personas llegaran, dejaran las armas y avanzaran en este tránsito, es un departamento que ha sido receptor de la población en reincorporación. Perdonar es el camino. Claro ejemplo de esto podría ser Regis Ortiz y Daniel Buritica, una víctima de un secuestro y su exguerrillero. Después de la tormenta, buscan ser piezas claves en el proceso de reconciliación en todo el país. Se perdonaron, ahora trabajan juntos y ayudan a otras personas. 53 años de violencia que vivimos, que padecimos, secuestros, atentados por toda la ciudad, por la zona rural, sitios como Vega Larga, y sabemos que es un tema a veces de tiempo, pero hemos venido haciendo un diálogo, adelantando talleres, reactivamos el Consejo Municipal de Paz, el cual habla de todos estos temas, cómo restituir los derechos a todas estas personas, cómo lograr esa recomposición social entre víctimas y victimarios. Y de allí que es una pedagogía la que se viene adelantando con universidades, con colegios también, para entender de que ya dejamos atrás esa etapa de violencia y que hoy en día debemos brindar también estas oportunidades para estos excombatientes. Desde el trabajo social, productivo, empresarial y comunitario, los excombatientes que se unieron al proceso de paz y dejación de armas piensan que es necesaria una segunda oportunidad. Es claro que aún hay muchas poblaciones que no se recuperan de las heridas que dejó la guerra y la violencia. Muchas viviendas aún están en el suelo y muchas familias perdieron seres queridos y tierras y predios fueron ultrajados. Esto y más hace parte de la guerra colombiana que en algún momento se vivió también en el Huila. Algunos se preguntan ¿cuándo habrá paz? La paz debe llegar cuando desde el corazón haya un perdón sincero y un nuevo camino que lleve a los huilenses a la paz para todos. Sebastián Moya, NTV Noticias.